Un saludo a todos los hermanos de la clase de Ministerio de Jesús. En esta ocasión me ha correspondido hablar sobre los principios del reino, específicamente el Padre Nuestro. Nuestro Señor Jesús vino al mundo no solamente a darnos la salvación, sino también el conocimiento de todas las cosas. A través de sus enseñanzas, Él nos habló sobre la oración en todo tiempo y sin cesar, que es la comunicación directa con nuestro Creador. Nos enseñó también una forma de vida a seguir y a través de todo esto hemos podido descubrir nuestra relación filial con el Padre. Hablando del Padre Nuestro, nos ha llegado a nuestras manos a través del libro de Mateo y del libro de Lucas. En Lucas nosotros podemos ver que Jesús está hablando, que está orando y aparece como un modelo de oración para los suyos que todavía no han aprendido el arte de la oración. Un discípulo anónimo le pide al Señor que le enseñe a orar. Mientras que en Mateo se ubica el Padre Nuestro en un contexto literario muy característico. En este caso, se trata de un tríptico sobre las 3 obras que debía realizar un buen judío, y con mayor razón, el perfecto fariseo, que son la limosna, la oración y el ayuno. Este contexto en el que se presenta el Padre Nuestro en Mateo es una polémica que se estaba dando justamente con estos grupos piadosos que estaban confundidos entre el cumplimiento de las obras y la caridad que obra por el amor. De su parte, Jesús les pide a los suyos que no hagan limosna buscando ser vistos, ni oren poniéndose en los lugares públicos, ni ayunen con ostentación. Estas 3 secciones, la limosna, la oración y el ayuno, son paralelas y están construidas en estilo semítico. Es en la segunda indicación o en la segunda expresión en donde Jesús coloca el Padre Nuestro. Para el estudio del día de hoy, he dividido el Padre Nuestro en 2 secciones. La primera, llamada la sección de la reverencia, y la segunda, la sección de la provisión. Comenzaremos entonces con la sección de la reverencia. Tenemos entonces la primera expresión que dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Esta frase no solo indica la cercanía que debemos tener con Dios, sino que al mismo tiempo nos indica nuestra posición con respecto a Dios. Podemos ver una expresión así en un texto mucho más antiguo que es Eclesiastés 5:2. Dice: no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Cuando hablamos de esta frase, Padre Nuestro, podemos decir algunas cosas. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios es Padre, pero no de un hombre en específico o en particular, sino del pueblo. Su paternidad se manifestaba en la creación, en la elección, en la guía del pueblo durante la historia, en su corrección, en la llamada a la conversión, en un perdón misericordioso, etc. Mientras que en el Nuevo Testamento vemos a Jesús usando esta expresión en un contexto en donde no era acostumbrado decir mi Padre a Dios. Jesús entonces trae una novedad que supone una visión muy diferente en cuanto a la relación con Dios. En estas palabras hay confianza, hay entrega y hay una evidencia filial, como podemos encontrar en otros pasajes en Marcos y en Mateo. El autor de Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, tenemos que entender que el hecho de que nosotros vayamos a un trono debe primero llenarnos de asombro, pero al mismo tiempo es un trono de gracia, entonces es accesible. El Dios soberano y todopoderoso del universo nos ha permitido, gracias a Jesucristo, acercarnos a Él en oración y llamarlo Padre. La segunda expresión que encontramos es: santificado sea tu nombre.
A través de esta expresión, pedimos que la santidad de su nombre se haga presente entre nosotros. Dios es el santo por excelencia porque es el totalmente otro, el que no tiene mancha, no tiene tacha, el que está por encima de todo lo que podamos pensar e imaginar, y por esta razón debe existir reverencia al nombre de Dios en cada área de nuestras vidas. Nosotros hemos recibido el mandamiento de ser santos, como Él es santo, porque la vida espiritual empieza cuando decidimos dejar que Dios sea Dios en todos los aspectos de nuestras vidas y dejar que Él nos aparte para Él. Tenemos la tercera expresión que dice, venga tu reino. Esta petición está construida en la segunda persona del singular. Jesús nos muestra que Él entiende que la llegada del reino de Dios es algo dinámico, es algo poderoso. El reino puede ser escatológico, pero a su vez va llegando de manera progresiva y de una vez y para siempre. Ahora bien, cuando oramos diciendo que venga el reino, también estamos pidiendo algo más. Oramos para que en la pequeña porción de tierra que nosotros ocupamos ahora, sometamos nuestra voluntad a la de Dios. Si nosotros estamos anhelando el momento futuro cuando el reino de Cristo sea establecido en la tierra, hay razón suficiente para orar sinceramente. Entonces nosotros debemos estar dispuestos a desplazar todos aquellos pequeños reinos que nos importan demasiado y que tenemos en nuestras vidas. Porque al decir que venga tu reino, nosotros estamos reconociendo el derecho que tiene Dios de gobernar a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros mismos. Esto nos lleva a la siguiente expresión que dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tal como lo dice esta expresión, significa que la voluntad de Dios debe realizarse en nuestra vida aquí, en la tierra. La ilustración más hermosa de esta petición es la oración de Jesús en Getsemaní. En Marcos 14:56 encontramos, Padre, no seas lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Aquí nosotros podemos ver cómo esta petición de hágase tu voluntad adquiere grandeza. ¿Por qué? Porque es concisa y porque es universal. Nótese que la voluntad de Dios no es vista como una aceptación resignada de las desgracias que se nos vienen, sino es la alegría de la aceptación de un proyecto de salvación para el mundo. Ahora bien, que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo, implica hacerlo en el territorio enemigo, en el territorio de Satanás. Vivir en una esfera controlada por Satanás. Y eso es reconocer que este mundo no es amigo de Dios. Entonces, para nosotros los cristianos, decir que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, quiere decir que nosotros debemos ir en contracorriente en este mundo. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente parte del Padre Nuestro, que es la sección de la provisión. Estas peticiones que se presentan a continuación están expresadas en primera persona y en plural. Tenemos entonces la primera expresión que dice, el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Esta primera petición, como lo dice claramente, mira el pan. El hombre solo vive de lo que sale de las manos de Dios, de lo que Dios da. El pan en este caso es símbolo de todo lo que el hombre necesita. Esta declaración de que a Dios le pertenece el pan nos lleva a entender que tanto el pan material como el espiritual no viene por el esfuerzo del hombre, sino que Dios es el que comparte con nosotros ese pan. Decir que dependemos de Dios no debe ser una frase que nosotros digamos con ligereza, porque la dependencia de Dios es la profunda convicción de que a Dios le pertenece todo, incluso ese pan que tenemos para alimentarnos todos los días.
vamos a centrarnos un ratito en la expresión de cada día. Esta frase dejó perplejos a los eruditos durante siglos. Ese es el único lugar donde aparece esta frase dentro de la Biblia. Unos años después, un arqueólogo desenterró un fragmento de papiro que contenía la lista de provisiones de una ama de casa, junto a varios de los artículos que utilizaba. La mujer había escrito estas palabras que significa de cada día. Probablemente quería decir suficiente para el día siguiente. En este caso, nosotros deberíamos traducir esta frase: danos hoy pan suficiente para mañana. Esto nos lleva a la siguiente expresión que dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como podemos ver aquí, perdónanos viene después de danos. En este caso, Jesús conecta estas dos peticiones. Y de esta manera, cuando pensemos en nuestra necesidad de comida, admitiremos también nuestra necesidad de perdón. Además, al confesar nuestra culpa, vamos a considerar la manera en que manejamos nuestras relaciones con los demás. La petición sobre el perdón estaba basada explícitamente sobre el perdón de deudas, tanto en el sentido material como en el sentido religioso. Aquí la idea principal es que se debe a algo que hay que pagar. Y en este caso, el que perdona es Dios. Y se supone que es un perdón absoluto y es dado para siempre. Esta relación deuda-pecado es común a lo largo del Antiguo Testamento también. Y podemos verlo en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en la parábola de Mateo 18:34, sobre los dos deudores. Es interesante cómo Agustín etiqueta, digámoslo de alguna manera, esta petición. Le dice la terrible petición. Porque si nosotros decimos: y perdona nuestros pecados, también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a los que nos deben, pero al mismo tiempo nosotros estamos guardando un espíritu que no quiere perdonar, en realidad le estamos pidiendo a Dios que no nos perdone. Nosotros tenemos que entender que si nosotros vemos la contaminación de nuestra propia vida, entonces vamos a poder ver los pecados de los demás bajo una luz diferente. Si no es así, nosotros nos podemos considerar importantes, dignos y honorables, que sería inconcebible perdonar a nadie que se atreva a ofendernos, a alguien tan justo como nosotros. Imagínense a ese extremo que podemos llegar. A través de esta frase, nosotros lo que realmente estamos pidiendo en oración es que trátame de la misma manera en que yo he tratado a otros. Realmente esta frase es fuerte. Ken Hughes lo explica mejor en su estudio del Padre Nuestro. Dice: te imploro, Señor, que me trates de la misma manera en que yo trato a mi prójimo. Y él ponía ejemplos. Decía: él ha sido desagradecido conmigo, sin embargo, no voy a ignorar su ingratitud. Trátame, Señor, como yo lo trato a él. Él daba otro ejemplo: recuerdo el más mínimo incidente en el cual ella me maltrata. Trátame, Señor, como yo la trato a ella. Y daba otro ejemplo: estoy loco por devolverle el daño que me hizo. Trátame, Señor, como yo lo trato a él. Si vemos esta expresión así, nos vamos a dar cuenta que realmente es muy fuerte esta frase y tenemos que entenderla muy bien, porque estamos pidiendo algo que muchas veces nosotros no cumplimos. Tenemos entonces ahora la siguiente expresión dentro del Padre Nuestro que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El profesor Carson sugiere que Jesús, cuando estaba enseñando a sus discípulos a orar, usó una figura de expresión. Se llama el lítote. Esta figura de expresión expresa, valga la redundancia, algo positivo negándolo con su contrario. Por ejemplo, si yo digo esto no es un asunto pequeño,
Estoy diciendo que es un asunto de gran magnitud. Entonces, en este caso, cuando pedimos no nos metas en tentación, en realidad estamos clamando manténme alejado de la tentación. La carta en Santiago, capítulo 1, versículos 12 y 13, nos dice que Dios no tienta a nadie. La tentación nace del hombre y de sus propias concupiscencias. Esto nos lleva finalmente al cierre del Padre Nuestro, que dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Esta expresión no aparece en los primeros y en los mejores manuscritos de Mateo ni de Lucas. De hecho, aparece por primera vez en los siglos II y el siglo III. Ahora, aunque esta doxología puede que no haya sido dada directamente por Jesús, se puede decir que tiene un amplio apoyo bíblico, y de esto vamos a encontrarlo, por ejemplo, en Primera de Crónicas 29:11, donde después de que el rey David juntara los materiales del edificio para el futuro templo, él declaró: tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Asimismo, una expresión muy similar la encontramos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué podemos decir a manera de conclusión con respecto al Padre Nuestro? Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos dio un modelo bien amplio a seguir. Las primeras 3 peticiones tienen que ver con la gloria de Dios, y las últimas tienen que ver con nosotros. Dentro de las expresiones de la gloria de Dios tenemos tu nombre, tu reino y tu voluntad. Y dentro de las expresiones que nos competen o que tienen que ver con nosotros está danos, perdónanos y no nos metas en tentación. Un teólogo alemán destaca que la vida entera nuestra está encerrada en este, como él lo llama, arco iris de peticiones. Él dice que las cosas grandes y las pequeñas, las cosas espirituales y las materiales, las cosas internas y las externas, todo, no hay nada que no esté incluida en esta oración. Y finalmente podemos decir que Jesús es el modelo digno de imitar. Su ejemplo de oración corresponde al estilo de vida que él llevaba. Entonces, si nosotros queremos orar como Jesús oró, pues debemos vivir como Jesús vivió. Muchas gracias, mis hermanos queridos. Que sea de muchas bendiciones para ustedes.